Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esto es El Fútbol También Se Lee. En realidad es una adaptación del Fútbol También Se Lee porque tenemos la alegría, el orgullo de presentar el libro de la C de nuestro querido presidente Carlos Giammetti, el presidente del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Estamos transmitiendo en vivo, es la primera vez que hacemos un híbrido de estas presentaciones. Estamos en la sede del CIF, al aire libre, en nuestro patio, con los recaudos necesarios por la pandemia, y también estamos transmitiendo en vivo por nuestro Instagram, que tenemos muchísimos seguidores que además van a poder ver la presentación o en vivo o la pueden ver después. Hoy es viernes 17 de diciembre de 2021, estamos llegando a fin de año, hemos hecho ya este mes una presentación, la del libro de Maradona, que estuvo el colega Luciano Guernique, que lo escribió con el profe Signorini, pero hoy es un día especial porque uno de los grandes historiadores que tiene el fútbol argentino, que ya hizo un trabajo memorable con la historia de la Primera D, después de muchísimos años de trabajo, finalmente ha logrado sacar a la luz el libro de la C, que no es cualquier libro, que no es cualquier categoría. Lleva, si ustedes supieran el tiempo que lleva hacer todo esto, creo que así como Diego tiene hoy un montón de monumentos en todos lados, como a Gallardo que le están terminando la estatua de bronce para ponerla al lado de la Bruna, como José Amalfitani tiene en la plaza ahí su monumento. Me parece que en la puerta del CIF en algún momento vamos a tener que hacer el monumento a Carlito Giammetti. Espero que tarde mucho. El libro de la C tiene, es una recopilación que va desde la creación de la AFA, la actual AFA, que es la fusión de la Liga Argentina de Fútbol, que era la profesional, con la Asociación Amateur y Profesional de Fútbol, porque después se agregó el término profesional, el 3 de noviembre de 1934. Después de esa fecha, nace la actual Asociación del Fútbol Argentino, primero con la palabra fútbol en inglés, pero comienzan a disputarse 3 campeonatos principales: el de primera división, el de segunda profesional y el de tercera de ascenso. Este libro comienza ahí, con la tercera de ascenso de la actual AFA. Bien porteña, tenemos que decir, ¿no? La AFA porteña, todavía el fútbol no está unificado, la Asociación Rosarina tenía su buen campeonato, la cordobesa también. La AFA porteña, que termina dominando el fútbol de todo el país, obviamente, y los que nos siguen desde muchos lugares del país estarán asintiendo en este momento. Bueno, ahí comienza esa historia. ¿Y cómo es empezar a recopilar esos datos de 1935, Carlos? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer por tus palabras, por el pedido de hacer una estatua. Pueden hacerla ahora, que todavía estoy vivo. La hacemos en vivo. Bueno, y me habías preguntado cómo es eso, recopilar los datos. Bueno, es una tarea, como se dice, ímproba, pero bueno, a mí que siempre me gustaron los números, la matemática, disfruté siempre hacer las tablas, ver que balanceen, que queden bien los resultados, después hacer el resto de tablas estadísticas. O sea que es una tarea ímproba, pero que se hace con gusto, me gusta esto. Yo descubrí la categoría ya por los años 60 y bueno, y siempre me interesó conocer un poquitito más atrás, ver qué había pasado el año anterior y después el otro año. Después yendo a la biblioteca descubrí que podía encontrar desde los orígenes. Es una aclaración, vale bien lo que dijo acá Oscar, está tomado desde que AFA es la actual institución.
hubo muchos campeonatos anteriores, desde el 1900, que se inauguró la tercera división, la tercera liga se llamaba entonces. De ahí en adelante hubo muchos campeonatos, que bueno, no están tomados en este libro, primero porque está hecho como desde el origen de la AFA, con las ligas fusionadas, y segundo por algo muy obvio, que en muchos casos no se puede rescatar mucha información, no hay información de AFA, y lo que por ahí se puede llegar a sacar, quién fue el campeón, nada más, por alguna memoria o algo, pero no hay resultados. Entonces me parecía que no estaba bien dar a conocer un libro donde falta el 80% de la información, por eso está tomado a partir del 35, que bueno, puede haber algún faltante, pero es muy escaso, muy escaso. De hecho, de los 25.000 y pico de partidos que se jugaron, no falta el resultado de ninguno. Hay muchos resultados dudosos, pero no faltan de ninguno. Eso es mayormente lo que me consultabas. Sí, así como hiciste el libro de la D, este tiene como un plus, ¿no? El que conoce, el que sabe, el que tiene en su biblioteca el libro de la D, sabe que tiene la tabla de resultados, la tabla de posiciones de cada año, pero como pueden ver, el libro es mucho más gordo, tiene mucho más contenido, y cómo fuiste dividiendo cada torneo, ¿no? Estuvimos viendo, eran 87 torneos que se jugaron desde 1935, y cuál es la estructura que le diste a cada uno del torneo, y el que se encuentre con el libro se va a encontrar con eso. Bueno, básicamente de cada torneo hago primero un breve resumen de lo que fue la disputa del torneo. Inclusive cada año traté de destacar del equipo campeón qué día se clasificó campeón, cómo fue el desarrollo del torneo y qué día se clasificó campeón, en lo posible en dónde jugó, en qué cancha, como para que se pudiera tener una información bastante completa, porque yo creo que lo que le interesa al hincha es todo eso. Tal día se clasificó campeón mi equipo. De hecho, acá tengo una persona cuyo hermano me ha hecho notar alguna pequeña diferencia con respecto a la fecha de clasificación exacta de un equipo, pero bueno, fue por un problema reglamentario que lo estoy intentando arreglar en una fe de ratas que estoy preparando del libro, pero bueno, no tiene mayor trascendencia como para la parte estadística o histórica. Fue simplemente el cambio de una fecha, porque yo tenía un equipo que se había clasificado campeón tal fecha, en la fecha 33 de un campeonato, y este muchacho me hizo notar que en la fecha anterior había sacado los puntos suficientes, que aunque lo llegaran a empatar en el primer puesto, el equipo que lo empatara, por la reglamentación de ese año, igual quedaba en segundo lugar, porque en el enfrentamiento entre ellos por sistema olímpico lo superaba. Pero bueno, eso. Y después de la estructura, después traté de poner en cada año, el que tenga este libro va a encontrar, aparte de ese esquema del desarrollo del campeonato, va a encontrar la tabla de resultados y de posiciones, y a partir de cierto año el plantel campeón, con la cantidad de partidos jugados por cada jugador, con nombre y apellido completo, en la medida que se pudo encontrar, una tabla de goleadores, que en algunos casos puede estar incompleta, porque falta mucha síntesis. Acá es importante mencionar que hasta los años 70, 80, la información en los periódicos era muy escasa. A veces no aparecían las síntesis, a veces aparecían apenas los resultados. Uno lo cotejaba con otro diario y tenía otro resultado, pero como no tenés la síntesis no sabes cuál es el resultado bueno. Entonces, todos esos años, sobre todo en los años 35 al 50, es muy difícil encontrar, no encontrás medios que le dieran importancia a esta categoría. Y después de los años 50, por ahí algún diario se ve que tenía algún periodista que se preocupaba de la categoría, sacaba más información, pero después ese periodista se iría y volvía a los años siguientes. Bueno, es un caso clásico de la prensa que nunca le dio mucha importancia a este torneo. Sin embargo, tiene una serie, no sé, de 6-7 años de que te saca toda la síntesis completa, con las formaciones, los cambios, y después se ve que el periodista que lo hacía, no sé, se habrá ido, desaparece eso, y uno vuelve a penar para encontrar los resultados. Eso es básicamente el esquema libre. Y después tienen
tengo es una manía de estadígrafo por ahí, que es vivir con los números. Hay muchos que dicen que la estadística es una mentira, que bueno, hay un caso muy clásico, lo pongo ahí en el libro, que una persona dice, si mi vecino tiene 2 coches y yo no tengo ninguno, para la estadística tenemos un coche cada uno. Bueno, ahí puede ser una mentira, pero a qué futbolero no le gusta ver los números, ver cómo me fue con tal equipo, cuántos partidos jugamos. Yo intenté que este libro sea, aparte de histórico, sea una especie de Biblia no diría, pero sino una especie de manual para aquel que le guste seguir y ya tenga ahí el dato ya puesto, preciso. Si quiere me lo puede discutir, pero eso es otra cosa aparte. Otro de los contenidos que vemos en el libro, que además lo detallaste, entonces tiene presencias de los campeones casi desde el 50 para acá, es decir, que es un montón. Estuvimos de 25.000 partidos, tal vez no tenga, el 10% te falta en síntesis de toda la historia, que es un montón. En general del 35 al 49, que es la época en que la tercera de ascenso, que era la categoría menor, apenas salían resultados en general, tal vez un partido, la cobertura en los medios, en algunos medios y no todos, no había revistas deportivas que se ocuparan de eso. Pero sí pudiste recopilar desde el 50 para acá y desde el 60 en general las tablas de goleadores casi completas, y un resumen. Pero además tablas con estadísticas de tabla histórica de la primera C. Estamos hablando de la primera C, tercera de ascenso, como tercera categoría del fútbol argentino, hasta el 86, y a partir del 86-87, cuarta categoría del fútbol argentino, por la creación de la Primera B Nacional, hoy Primera Nacional. Y ese resumen. Pero además, en esos 87 torneos, jugaron 95 equipos. 97 equipos. 97 equipos, muchos de ellos que ya no están afiliados a la AFA. Pero entonces acá podés encontrar que existió un club que se llamaba Marplatense, que existió un club que se llamaba Ramsar, Estrella Blanca. Bueno, contá un poquito de eso, porque además tiene un resumen en el libro de cada uno. Intentaste por lo menos dejar plasmado qué fue de esos clubes. Claro, tiene un apéndice que es, se llama Los Protagonistas, donde de los 97 equipos que figuran ahí, hago una breve historia, fecha de fundación, orígenes, cuándo se fundó, algo muy breve, y le agregó el escudo, e incluso las sucesivas transformaciones o fusiones o cambio de nombre que tuvo. De los 97 hubo solo 2, con los cuales me fue medio imposible conseguir datos, por nombres parecidos, varios clubes con el mismo nombre, y de que bueno, ya se ha perdido mucha historia esos clubes. No se sabía bien en qué lugar estaban, figuraba con una sede, pero la cancha jugaban en cualquier otra, en la que podían, iban pasando de un lugar a otro, entonces son clubes que dan lugar a confusión. En algún lugar es no sé si una virtud o un defecto del historiador. De alguna forma el historiador fabrica una historia, y no es que la inventa, sino que basándose en suposiciones o en comentarios que no están documentados, porque en el año 35 ¿a qué medio le iba a importar hablar de los clubes que jugaban en esos años? Y si al año siguiente seguía el club y en AFA no hay información, ¿y cómo podemos saber si es el mismo club, si cambió de nombre? Esas son cosas difíciles, pero bueno, por eso digo que de alguna forma el historiador termina fabricando una historia que puede ser desmentida, pero es lo que yo siempre digo, si alguien la quiere desmentir, bueno, tiene que mostrar la documentación válida para desmentir. ¿Y cuáles son esos 2 clubes que la oficina de reclamos acepta? Esos 2 clubes, uno se llama Porteños y otro se llama Olivos. De Porteños hay varios clubes, desde el primer Porteño que juega los primeros torneos en la primera de AFA, que después se mudó a General Rodríguez, todavía existe. Aparece un Porteño de Morón, aparece otro club porteño bastante más adelante, en los años 70, jugando en la D,
Pero bueno, aparece un porteño en los años 40, en la década del 40, que no pude nunca dilucidar si tiene algo que ver con alguno de esos otros porteños. Aparentemente no, porque tenía cancha en otro lado. Es muy difícil conocerlo. Hace muchos años que está esa deuda. Hace muchos años, sí. Con Olivos pasa lo mismo. Y ahí, justamente en el día de ayer y el de hoy, con uno de los muchachos historiadores del CIR, también estuvimos tratando de dilucidar un club que acaba de ascender a la primera C, que es Liniers. Bueno, en la historia aparece un Liniers Sport Club, un Liniers Sud, aparece después Club Atlético Liniers, incluso Sociedad Deportivo Liniers. Y hay toda una duda de cómo fueron esos clubes. Yo soy del barrio y vivo a una cuadra de la Plaza Sarmiento. Y el primer club que aparece en esa zona se llamaba Club Sarmiento y decían que tenían la cancha en esa plaza, justamente. Yo que voy a esa plaza, digo, me parece imposible porque tiene árboles que deben tener más de 100 años. Y bueno, hablando con la gente de la Junta de Estudios Históricos del Liniers, me dijeron que esa plaza se creó cuando se hizo el barrio de las 1000 casitas. Y era un lugar que se utilizaba para los desechos, cuando socavaban los cimientos, para hacer los cimientos de las casas. Por eso es una plaza que está un poco elevada. Eso es del año 21 que se empezó a construir el barrio, el Club Sarmiento del año 31. Entonces yo siempre pongo el manto de duda si pudo haber tenido su cancha ahí. Y después el Club Sarmiento parece que pierde la cancha y se fusiona con otro club que se llama Liniers Sud. Pero para ese entonces en AFA estaba jugando uno que se llamaba Liniers Sport Club. Y no hay documentación. El Liniers Sport Club juega en el 35 y se desafilia. Y en el 41 aparece la planilla de afiliación del Liniers Sud. Lo que no hemos podido descubrir si en esos 6 años hubo alguna unión entre ellos, una fusión. Yo cuando empecé a vivir en el barrio, me pude contactar con quien fuera el presidente, ya era una persona muy mayor, que fuera el presidente del Liniers Sport Club, se llama Miguel Echechiquía, y si mal no recuerdo, porque pasaron muchos años, él decía que era el mismo club, pero no tenemos documentación oficial. Entonces ahí es donde el historiador fabrica la historia. Mi idea personal es de que seguramente el que se desafilió en el 35 en algún momento se puso de acuerdo con los otros y por ahí posiblemente hayan hecho una fusión, una absorción y se anotaron con el nuevo nombre. Pero son cosas que de todas formas en el libro están explicadas todas esas cosas, por si algún día aparece alguien que me diga, no, mira, esto fue así y tengo este papel que lo demuestra. El señor Miguel Echechiquía ya debe haber muerto hace mucho, ya, si no tendría 120, 130 años, así que con él no podemos contar, pero alguien puede aparecer. Yo lo que recuerdo del Club Liniers, el Club Social y Deportivo Liniers, que es el que está ahora, que en 1981 cumplió los 50 años, porque trabajé en la fiesta, en la cocina, tenía 15 años y me puse a laburar y tiene esa historia que empieza ahí, pero una cosa es la fundación del club, que probablemente se trate de una fusión entre varios clubes, y otra cosa es la participación en AFA, o sea, si es del 31 y el 35 es el otro club, es complejo, porque además no aparecen, no hay material sobre esos clubes en las revistas de la época tampoco. En las planillas oficiales de AFA, si vos mirás la memoria y balance o las planillas de resultados, dice Liniers, no dice Liniers Sud ni Liniers Sport Club, dice Liniers, entonces no podés deducir si es alguno de ellos. Ese es el problema también. Y nuestro amigo Jorge Gallego ha podido dilucidarlo, ¿no? También eso que es hincha de Liniers también. Hablando de equipos que están por ascender, hay una curiosidad en este libro de la primera C. Es que, lo va a contar Carlitos, ¿cuáles son los equipos que más disjugaron en la categoría? Vos armaste una tabla de posiciones desde 1935 hasta ahora, una tabla acumulada. Hay que recordar que se disputaban por 2 puntos hasta el año 94, la temporada 94-95, a partir del 95-96 por 3 puntos, y algo ahí armaste, ¿no? con la tabla. Esa tabla la lidera
un equipo, hay un segundo, un tercero. ¿Qué curiosidades tiene hoy esa tabla de posiciones? Bueno, hago dos aclaraciones. Una, disculpen que esté mirando el libro, pero le decía a Oscar antes de empezar que a mí no me quedan los números en la cabeza. Desde que uso la computadora, en mi cabeza se borró. El chip lo tengo en la máquina. Por eso tengo que ver cada tanto esto. Y otra aclaración que hago es, bueno, yo hago una tabla acumulada, pero como él decía, antes los puntos valían 2, la victoria valía 2, ahora vale 3. Entonces por ahí un equipo que antes ganaba 3 partidos, sacaba 6 puntos, ahora uno que gana 2 lo empata. Entonces bueno, la tabla acumulada está hecha basada en 2 puntos por partido ganado. Igualmente hago la aclaración y le agrego los puntos adicionales que sacaban por cada partido ganado a partir del 95-6. Curiosidades. Bueno, acá la primera curiosidad me la dio Oscar, pero bueno, digamos que esta tabla por puntos, hecho de esa forma, está liderada por excursionistas y segundo Justo José de Urquiza. Pero Justo José de Urquiza es el que jugó más torneos, jugó 60 torneos. Lo que pasa que, bueno, excursionista se ve que sacó mayor resultado. Y la curiosidad justamente que me hacía anotar acá el amigo Oscar es que el segundo que jugó más partidos, compartido con Liniers justamente, es Barraca Central. La curiosidad es que ahora, en aquel entonces, llegó a estar a 3 niveles abajo de la primera división, y ahora un equipo de la C, que es casi uno de los emblemáticos de la C, bueno, está a un paso de ascender a primera, ¿no? Hay que ver qué dicen los muchachos de Quilmes, pero sabemos que es una realidad, ¿no? Y si no lo logra este año, por ahí lo logra el año que viene. Bueno, esta tabla está hecho, ya les digo, en base a los porcentajes que cada equipo ha conseguido de puntos sobre partidos jugados. ¿Quién está último? Es difícil decirlo, pero vamos a decirlo. El que está último es Atlas, que jugó 2 partidos nada más en la serie. ¿Por qué es esto? Porque cuando se juegan los ¿cómo se llaman? Los reclasificatorios, ese match entre 2 partidos, jugó contra un equipo de la C, siendo de la D jugó contra un equipo de la C, y yo lo tomo como un partido de la C, para no descender al equipo de la C, que por ahí después quedaba. Entonces llegó a jugar 2 partidos. Antes que este está uno de los que me costó mucho, que es Olivos, que jugó un solo torneo, 21 partidos. Alumni de Urquiza también un solo torneo. Piraña tiene una curiosidad, militó siempre en la D. Un año ascendió en un torneo muy confuso en la D, que hubo una serie de protestas masivas que hizo el club Sacachispas porque casi todos los clubes tenían más jugadores de los permitidos por AFA de mayor edad. Sacachispas protestó todos los partidos en masa, incluso se protestó sus propios partidos. AFA terminó dando como 40 partidos, dándole perdido a los 2, y Piraña, que era uno de los que no había cometido esta infracción, terminó quedando puntero junto con Urquiza, con Justo José Urquiza. Jugaron un desempate, lo ganó Piraña, creo que fue en cancha de Huracán, ¿no? Ese fue 79. 7-9, ¿no? Sí, 7-9 en cancha de Huracán, ganó 4-1 y ascendió a la C. Y ese fue el comienzo de su final. El año que subió un escalón más, terminó desbarrancándose. Descendió inmediatamente, jugó un torneo más en la D y después se desafilió. Es una curiosidad que siempre me gustó comentarle. Incluso cuando hice el libro La D, hacía el comentario de que, no sé, creo que 34 partidos debía haber hecho un cuarto de gol por partido. Justamente un club que en su nombre homenajeaba a un gran goleador del fútbol argentino, ¿no? A Jaime Piraña Sarlanga. Bueno, no sé si... Bueno, acá tenemos presentes un par de compañeros, historiadores que han venido a ver. Si quieren hacer preguntas, está habilitado. También hay gente, muchas veces por el Instagram hay gente que pregunta. Sí. En todo caso, si hay algunas preguntas, José Carlucho, que está ahí, toma el micrófono y le contesta. Y mientras le damos ese espacio para que piensen en alguna pregunta, para salir un poco del libro, del contenido del libro, quería que cuentes qué significa hacer un libro.
Vale. Bueno, hacer un libro significa tener un hijo. Digamos, la naturaleza ha provisto a la mujer la capacidad de tener un hijo y no al varón, ¿no? Entonces, el varón de alguna forma tiene un hijo de esta forma, ¿no? Aparte de los que ya tiene con su pareja. Y bueno, y significa ese gusto. Para mí siempre dije, creo que lo más interesante de hacer un libro es sacar a la luz todas esas cosas que ya van quedando sepultadas en el pasado, los resultados de un partido, ya, digamos, un partido del año 35, nadie lo vio, nadie de los que estamos presentes es probable que lo haya visto, salvo que tenga más de 100 años. Entonces, de buenas a primeras en un libro es traer de nuevo al presente toda esa historia, que es lo que va a quedar. Aparte, el gusto, la pasión que tiene uno, no es lo que podamos decir un trabajo, es un esfuerzo, pero no es un trabajo, uno no está obligado a escribir un libro, y hacerlo es un gran placer. Y cuando a mí a veces me han preguntado, ¿y cuánto tiempo te llevó a hacer ese libro? Bueno, tengo dos respuestas para eso. Una puede ser, me llevó 57 años. Y me van a decir como, y bueno, el libro empecé a hacer en el 64. No sabía que iba a ser un libro, pero empecé a juntar los resultados, empecé a hacer las tablitas, le dábamos, nos daba gran placer utilizar esas hojas cuadriculadas, donde uno podía poner resultado, después lo sumaba al final. Entonces yo creo que en ese entonces empecé a hacer el libro. Y contá lo que hacías cuando escuchabas la radio. Ah, sí, claro, porque siempre a la noche me encerraba en un lugarcito, ponía la oral deportiva, y como sabía, porque yo después que se jugaban los partidos, lo buscaba en los diarios y no aparecían los goleadores, ni la formación, ni nada, decía, bueno, me tengo que apurar. Entonces escuchaba la radio y yo iba anotando todo. A veces llegaba a anotar las formaciones, a veces no, pero por lo menos anotaba los goleadores. Y después buscaba, y ahora lo busco esos partidos, y digo, no están en ningún medio. Yo lo tengo porque tuve esa precaución de ir anotando mano a mano. Por eso mucha gente a veces me dice cuando hacen los partidos, me dice, ¿dónde lo sacaste? Si no lo vi en ningún diario. Pues yo lo tengo, en algún momento lo escribí. Eso iba haciendo. Ahora en sí, la materialización de este libro no me llevó tanto como 57 años, pero le he puesto un buen esfuerzo, por lo menos 4 o 5 años que lo empecé a escribir, a decir, bueno, ahora lo voy a tratar de llevar. Y claro, y trabajaba de a poco, un día iba preparando una tabla, otro día la sumaba, la balanceaba, me fijaba que era bien, bueno, y así las tablas acumuladas. Pero, ¿qué pasa? Lo que lleva mucho tiempo es después revisar la información que uno, porque yo por ahí mucha información la tengo porque la escuché en la radio y la anoté y me pudo haber equivocado. Entonces buscar un diario, buscar en otro, cuando aparece una diferencia, tratar de justificar por qué es esa diferencia, y si se equivocó aquel diario, por qué, y ver si después lo corrige. Y después lo que es peor, cuando uno encuentra la información oficial, que no es mucha la que hay de AFA, pero en las memorias sí aparecen las tablas, a veces no con los resultados, sino nada más con las columnas de partido jugado, ganado, empatado, perdido. Y cuando uno encuentra una diferencia, dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el error? Y después en una de esas uno descubre que, si bien AFA es la palabra oficial, está hecha por seres humanos, que son falibles. Qué sé yo, me ha dado por ejemplo ver un partido, lo menciono, un Barraca Central Banfield, que yo lo tenía como 1-0 y en AFA figuraba 4-0. ¿Cómo puede ser? Buscar los diarios, a ver si el partido se había suspendido y se jugó después, y Barraca hizo 3 goles más, no encontrar nada, buscar las resoluciones, a ver qué había pasado, no encontrar nada. Y un buen día, revisando las planillas de resultados de AFA, que eran hechas a manos y después se pasaban a la memoria, veo que la persona anota, a ver si se ve ahí, el 1 de esta forma. Vieron que hay mucha gente que tiene, y bueno, el que lo vio consideró que era un 4 y puso 4. Entonces, cuando encontrás esos errores, vos decís, bueno, entonces AFA también es falible, porque está hecha por seres humanos. Yo igual me encargué de mi libro de poner esas diferencias que iba encontrando y tratar de decir de dónde salió la información, de dónde la saqué yo, qué es lo que dice AFA, o después cuando ves que tiene la diferencia de un gol y sumás y ves que la columna de goles a favor tiene uno más que la de goles en contra, entonces decís, bueno, fue un error humano también. Pero eso es lo que me ha llevado mucho más tiempo.
y sobre todo al hacer la parte de planillas estadísticas, cuando alguien haga un libro así totalmente, le habrá pasado acá a muchos muchachos, lo tengo acá a Sukiewicz, hizo de Suárez seguramente también, a Cristian. Cuando vos tenés todo listo y encontraste un partido que vos tenías 2-1, fue 3-1. Ese gol te hace cambiar 20 planillas. La de tablas anuales, del acumulado, la de enfrentamientos, la de goleadores. Y eso es lo que lleva muchísimo tiempo, esa elaboración. Claro, por ahí uno puede decir, bueno, este señor es un obsesivo, que quiere que todo esté bien. Bueno, yo soy matemático también y quiero que todo cierre, que el número que tengo en la tabla de cronograma del total de goles, que fueron 75.000, creo que contamos, ¿no? Claro, esos 75.000 goles tienen que estar registrados equipo por equipo, en cada planilla de enfrentamiento, en cada tabla anual, tienen que estar todos, tienen que cerrar. Porque, bueno, por otro lado es el orgullo de uno de considerar que lo hizo bien, y por otro lado es la presentación que hace uno hacia la gente. Si yo pongo que en el torneo se hicieron 43 goles y cuando detallo 430 goles y detallo equipo por equipo me da 425, alguien no me va a creer, va a dudar de todo el resto de tablas. Entonces por eso quiero que todos queden bien. Eso es lo que me llevó tanto tiempo para poder terminar este libro, ¿no? Pero bueno, no son los 65 años que dije anteriormente. A ver, tenemos una pregunta. Dice Rodrigo Lorenzo, aparte de mandar saludos, hay infinita cantidad de saludos, ¿no? Muchas gracias. Dice, ¿cuántos campeonatos tuvo Sportivo Barracas presentándose en la C? Compra el libro y se fije. Bueno, esa es una posibilidad, pero ya que está, vamos a tratar de decírselo, a ver. Contestar. Se lo va a comprar igual. Bueno, tengo sumado Sportivo Barracas con Barracas Bolívar. Rodrigo, 11 presentaciones, tuvo 11 campeonatos, jugó con 362 partidos, ¿sí? Pero bueno, acá en el libro están año por año. El balance por ahora es negativo porque ganó 105 y perdió 151. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar de acá? Vamos, los presentes. Sí, Carlos, de acuerdo a lo que estuve leyendo, por ahora habré leído más o menos unos 30 campeonatos de los 80 y pico que tiene el libro, y una gran cantidad muy alta de resultados cambiados. Ajá. Sí. Obedece un poco también a una categoría, digamos, que al no ser una categoría superior, por ahí hay menos control, pero me imagino que ese tipo de detalles donde uno tiene que andar aclarando cuando un resultado cambió, todo lo que cambia en una tabla de posiciones, lo que cambia en unas estadísticas. ¿Cómo reflejás, por ejemplo, un partido que terminó, no sé, Sacachispas 3, Claypole 0, y después la AFA se lo da por ganado a Claypole 1-0? ¿Qué pasa con esos 3 goleadores de Sacachispas? ¿Figuran en algún lado o directamente anulás las 3 conquistas? No, bueno, en principio en el libro está aclarado cada vez que tengo un partido con esas características, y yo pongo Sacachispas 3, Claypole 0, en el recuadrito de ellos lo pongo ingresado, y abajo aclaro, el partido terminó 3-0, pero AFA lo dio 0-1, ¿no? O sea, en el cuadro voy a poner 0-1. Y yo particularmente, claro, siempre digo que el historiador es una cosa, el estadígrafo es otra. Yo aclaro eso. Y en mis planillas yo pongo a los 3 goleadores Sacachispas, ellos no tuvieron la culpa. Hicieron 3 goles. Entonces no, me parece que está mal sacárselos. Yo en mis planillas se lo agrego, los 3 goles, y para que me balancee, al final pongo goles deducidos por el Tribunal de Disciplina. O goles agregados por el Tribunal de Disciplina. En el caso de Claypole, me va a faltar quién hizo ese gol. Claro. Así que en la tabla que le corresponde a Claypole, abajo, entre los goleadores, voy a tener goles otorgados por el Tribunal de Disciplina. Creo que esa es la mejor forma para que matemáticamente todo cierre también, ¿no? Se han dado muchos casos. Sí, bueno, no vale la pena mencionar cada uno, pero todos sabemos todos los casos que han pasado con esos goles. Donde se complica a veces es cuando, en los últimos años, no sé de cuándo, el Tribunal de Disciplina Deportiva empezó a cambiar un poco su teoría, y a veces en un solo partido hay 2 resultados distintos. Por ahí un partido que terminó 1-1, lo protesta el otro equipo, entonces se lo dan por perdido al que cometió la infracción, pero no premian, se lo dan por perdido 0-1, pero no premian al otro.
y lo dejan 1-1 y 0-1. Entonces eso para el matemático es como, como darle una patada en la cabeza. ¿Tenés cuántos resultados así en la C? En la C hubo 2 resultados nada más así. Sí, hubo solo 2 partidos. Hubo muchos partidos en donde se le da por perdido a los 2. Sí. Eso matemáticamente no molesta tanto porque en la columna de ganados voy a tener 2 menos que la de perdidos. Y si se lo dieron 0-1 a cada uno, en la de goles en contra voy a tener 2 goles más que en la de goles a favor. Pero en la otra sí es muy difícil porque hay que poner un factor de corrección. Bueno, ahí hay más preguntas. A ver, Cristian Marcantonio, ¿no? Sí. Cristian Marcantonio. Aparte de mandar saludos, 2 preguntas tiene. Bueno, cuando empezaste a escribir el libro ya medio lo contestaste. Ya está. Dice, ¿cuáles fueron las fuentes más destacadas para elaborarlo? Y ¿cuál considerás que es ese dato clave que te está faltando confirmar? Si es que te está faltando alguno. Sí, datos clave están faltando. Bueno, lo de cuando empecé a escribirlo, después cuando veas el Instagram ahí está explicado. Las fuentes. Y es difícil decirlo, en 85 años de historia las fuentes van variando. Hay muchos años en que Noticias Gráficas es la principal fuente, porque casi todos los diarios como El Laborista, El Líder y todo eso, le copiaban la información y la sacaban al día siguiente, como el Noticias Gráficas salía a la noche. Muchos años es esa muy importante. Hacia atrás es muy difícil. El diario de la Argentina a veces traía información. Y bueno, después hacia adelante los diarios, los clásicos. La Nación, La Prensa, Clarín, Crónica. Crónica es muy importante, bastante más adelante, cuando le empieza a darle mucha importancia al ascenso. Bueno, eso yo. Ahí en mi apartado donde dice bibliografía y colaboraciones, creo que menciono una gran cantidad de diarios. Y en muchos casos he tenido que acudir a diarios del interior, sobre todo de Rosario, de Jáuregui, para los partidos de los equipos rosarinos, de Flandria, porque a veces, sobre todo pasaba mucho en Jáuregui, los partidos se jugaban tarde, entonces no salían en el diario. O los domingos. Si jugaban los domingos por ahí salía el resultado al día siguiente, pero en los diarios de acá no salía el resultado de esos partidos que se jugaban a la noche, y al día siguiente ponían nada más el resultado, entonces la síntesis las tenía que buscar en Flandria. He contado mucho con la colaboración de gente, de historiadores de distintos clubes, donde a veces les pido información. Los otros días, por ejemplo, teníamos también una discusión con un gran historiador de nuestro grupo, que es Peter Curi, con Héctor Osorio, sobre un partido, un Flandria Almirante Brock, que era algo medio parecido a lo que conté antes, del 1 y el 4, que en AFA figura que el partido terminó 3-0. Y bueno, yo cuando le pedí a este muchacho de Antepoli de Flandria si tenía la síntesis, los goleadores al menos, él me pasa 5 goles. No, me dice, el partido fue 5-0, dice, lo tengo en un diario de Jáuregui. Y en AFA figura 3-0. La planilla no se la puede encontrar. Y bueno, evidentemente alguien hizo un 3 que pareció, un 5 que pareció medio raro y se lo tomó como un 3. Pero bueno, he contado mucho con la ayuda de gente de Rosario, de esta gente que digo de Jáuregui, sobre todo para sacar las tablas de goleadores. En mi libro yo aclaro, hay años en que del total de goles que se convirtieron me falta, no sé, digamos un 30%, entonces esos años no puse la tabla de goleadores. A lo sumo en algún año que sí, encontré por algún medio que fulano, no me acuerdo qué año, que ganó Chicago, y Ángel Miento fue el goleador del campeonato, dice el libro, entonces ahí lo tomé. En el 40, sí. Pero en los años en que me faltaban muchos goleadores no hice la tabla. Y después hay años que por ahí me faltan 15 goles, entonces creo que no va a incidir mucho en la tabla, pero hago la aclaración de que puede variar porque hay algunos partidos que no se han conseguido la síntesis. Yo creo que podrían ser conseguibles, pero AFA no guarda su documentación. En un periodo de 10 años tira las planillas, y si los medios no lo sacaron es imposible. O sea, uno lo puede por ahí lograr acudiendo a un medio barrial, medio zonal, en algunos casos. Pero hay clubes que no tienen una barriada en especial que tenga su diario. Y aún así esos diarios barriales muy a menudo tienen toda la información completa de su club. Y por ahí la formación del contrario no conocen bien los nombres, lo ponen como les sale, o no mencionan quién hizo el gol. Así que hay
son todas esas dificultades. A veces hacer una historia es algo que a uno le gusta mucho, pero a veces sufre esas penurias, ¿no? De no poder encontrar el dato justo y decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué pongo? No lo puedes inventar. Tenés que... ¿Y qué dato clave te quedó ahí pendiente que decís, quiero conseguir este dato? No, hay muchos datos claves. No es uno solo. En la década del 40, muy pocos diarios sacaban resultados y por ahí sacaban 2 o 3 diarios, podían conseguir resultados. Entonces vos comparás esos resultados con la planilla de AFA y te aparecen diferencias. Y eso no lo puedes conseguir porque no sabés, no tenés la síntesis. Entonces yo lo aclaro en el libro. En esos casos le doy la derecha a AFA por ser el organismo oficial. Hasta que aparezca alguien que me diga, mira, conseguí la síntesis, bueno, ahí la fe de ratas la tendré que volver a cambiar. Pero así, datos clave los que he mencionado de algunos clubes, como los casos de Porteño y Olivos, pero ningún dato muy específico. Aclaro también, sobre todo para los que han adquirido el libro, que yo ya empecé a preparar encontré 2 resultados que son errores, y estoy haciendo una fe de ratas, que en algún momento se las iré enviando a los compradores. Sí, ¿tenemos otra pregunta? Sí, hay. Más allá de los saludos, Leo Suárez te pregunta... Leo Suárez. Bueno, te mando un abrazo desde Morón. Sí. Y dice, ¿cuál es el jugador más importante o trascendente que según tu criterio pasó por la categoría? Sacándolo de Almagro. Sí, sacándolo de Almagro, sí. Bueno, yo ya dije que soy matemático, así que eso surge que soy objetivo. Y la pregunta de Leo es muy subjetiva. Sí, yo puedo decir, qué sé yo, el Beto Yaqué, ¿viste? Ya sabía eso. O puedo decir al goleador de Belgrano, que hizo tantos goles. Probablemente Karlovich. No sé si Karlovich, tampoco jugó tanto en la categoría, en tantos partidos. Yo lo he visto algunas veces jugando con Almagro y, digamos, era un jugador que te gustaba verlo, pero no sentías miedo. Cuando él agarraba pelota yo no tenía mucho miedo. Si la agarraba Tonelotto, sí, viste, yo tenía miedo, pero Karlovich no. Pero Julio Ricardo Villa, si no me equivoco, jugó en Defensa y Justicia. Defensa y Justicia puede ser que haya jugado, sí, ya pero... campeón del mundo. Sí. No, hubo muchos que pasaron. Yo no hice el libro, salvo los planteles campeones, no habla de los jugadores. Hubo muchos que pasaron, pero eso es, Leo, eso es muy subjetivo. Qué sé yo, vos sos de Morón y seguramente tendrás un montón que se habrán destacado, ¿no? Sí. Por eso pero no habla de jugadores, pero sí habla de un jugador. Hay un dato de un jugador que sale de los resultados y las tablas. Sí. Pero hay un récord. Sí, en el libro hay un récord de un jugador. Un récord. A ver, ¿de quién? Tal cual. El récord de un arquero. Bueno, sí, los récords arqueros sí, los mencioné entre las anécdotas. Hay 2 récords, creo, ¿no? Mencioné 2. Uno de Otamendi y el otro... Tremonti. El otro de Tremonti. Uno de ellos, no me acuerdo cuál, creo que fue Otamendi. Tuve la curiosidad de que el récord anterior él lo superó por 1 minuto o por 2 minutos. Y en el momento que superó el récord, empezó a festejar. Y cuando empezó a festejar le hicieron el gol, por estar festejando. Creo que fue Otamendi, ¿no? Claro, Tremonti tenía el primer récord, claro, 1113 en Barraca minutos. Central, ¿no? Cuando se cumplen los 1113 minutos se suspende el partido, se festeja, se tiran fuegos. Sí, y él seguía festejando y le el hicieron el árbitro gol. quiere reanudar. De hecho, el gol llega porque para festejar, Craneviter, cuando la gente anuncia que hubo un recuento, 10, 9, 8, 7, cuando llega a 0, Craneviter de la emoción patea la pelota al córner y empieza a gritar con la hinchada. Y de ese córner viene el gol. Sí. Sí, ese es una linda anécdota. Sí. Hay algunas anécdotas en el libro que he incluido. Un partido que iba 2-0, pero el que perdía 2-0 y era local, con ese 0-2, allá el amigo Morón lo recordará, con ese 0-2 descendía. Entonces armaron lío y el juez se asustó un poquitito, suspendió el partido, se fue al vestuario, vio que se complicaba, entonces decidió seguir el partido. Le avisó al capitán del equipo que iba ganando
que el partido estaba terminado 2-0, pero que él lo iba a seguir porque él le dijo, se supone que literalmente, si no de aquí no salimos vivos. Y en esa reanudación, misteriosamente, el equipo que perdía tuvo 2 penales, los convirtió, con el 2-2 se salvaba el descenso. Pero aparentemente él le había dicho al capitán, pero el capitán no lo había dicho a sus compañeros. Entonces los jugadores estaban medio enloquecidos, al mirar los penales que le daban. Pero en el medio del desastre, para evitar otro desastre más, el capitán le fue avisando, ¿no? Tranquilo. Luján Morón, sí. Luján Morón, no me acuerdo del año, ahí el compañero Morón seguramente. El árbitro es conocido, hizo una carrera después en primera importante, me parece. Si No me acuerdo quién era, pero... No me acuerdo si el año que fue. Y 80, que Morón estuvo claro. ¿En los 80? Sí. En los 80. principio de los 80. Sí, Sí, puede 80, ser. Si no es el, 81. en Bueno, 1980. les dejo para que compren los libros, que lo busquen, está entre las anécdotas. Bueno, en la Libertadores hubo. En la Copa Libertadores hubo un caso. Claro, una final. Con Santos, con Sí, Peñarol. sí, el Santos 3-2, sí. Y Sí, sí. Chacarita San Miguel también. Sí, hubo otros partidos, sí. A ver, Sí. esta creo que viene de Córdoba, Gastón Oyer. Oye, sí. Hola, Gastón. Bueno, dice, ¿alguna vez trascendió algún seleccionado de la C con un resultado sorpresivo, equipos importantes? Bueno, si me la pregunta así es porque él sabe que sí. Yo en mis planillas de mis carpetas de seleccionados sigo el de la B y de la C también. Ahora de memoria no recuerdo, pero recuerdo algún seleccionado de la C que fue a jugar con equipos en Uruguay. Incluso hubo un torneo de la B de ascenso, hubo más de uno, pero de la C creo que hubo uno también. No recuerdo dónde fue ni dónde se jugó, pero no sé, Gastón, te pediría si vos podés decir cuál fue el resultado importante. Así lo sabemos todos. Sí, así nos enteramos, si no nos vamos a quedar con la duda. Claro. ¿Tenemos más? ¿Alguno quiere preguntar allá, por allá atrás? Acá está el de si no salíamos vivos. El juez Mastrofilipo. Mastrofilipo, sí. Sí. No. Entonces en un línea. A los 70 minutos. Uno de los líneas, me parece. Bueno, el partido fue Luján Morón, fue el 29 de julio del año 78. Ese año jugó Morón este es campeón Morón, ¿no? No, el campeón fue Talleres. Ayer de Escalada. Este Sí, es sí, el el equipo que récord. hizo el récord de goles, ¿no? Sí. 118 goles, sí. 118 goles. Sí. Taller de Escalada. Con el Pato Franzoni, que fue el goleador del año. Pero ese es Defensores Unidos de Perdón, de Español era, sí. Héctor López, sí. Sí, Franzoni era de Miguel Español. Molnar, aparecen nombres que los que Los hicimos en historiadores, 70 claro. también, y los historiadores Claro. son muy conocidos. Sí, Gómez sí. Caballero, que era de Merlo, ¿no? De Merlo, sí. Claro. Sí. Mirá, Sí, seguramente esto a muchos le va a traer muchos recuerdos de esos años que seguramente ha vivido. A mí me pasa incluso actualmente que yo por ahí soy más capaz de recordar equipos de los años 60 o 70 que los actuales, porque claro, vivo más que nada de la historia que de la actualidad. Es la edad. Dentro de unos años eso para mí será historia. estamos cerca del 85 de Defensa, que lo nombraste, Sí. ¿no? Justo que ahora está en primera división, Defensa, Ajá. y mirá los jugadores que tenía, Horacio Milosi, decilo vos, mirá. Milosi, José Villarino Nováez, Héctor Azán, que después tuvo una carrera un poco más, Eduardo Ramírez, creo que era el defensor, ¿no? Sí. Montemurro, Era Pérez, Ramírez de un lado y Ramírez López del otro. Ramírez Y López, sí. fíjate cuánto jugó Villa, si Es está ahí. Chiapacase, a ver si está. No, Es el año. No, Villa me parece No, que Villa jugó en no, jugó no. en el Nacional. No, En el Nacional. en la C no. ¿No llegó a jugar en la C? No, en la C no. No, en la C no. El técnico era Arturo Meyer. Arturo Meyer. Hubo un periodo, Bueno, digamos, perdón, Calabrese fue el técnico principal, Arturo Meyer. hubo un periodo de algunos ascensos meteóricos, ¿no? En la época en que, por ejemplo, Español, Italiano, Villadal, Mini Arsenal se afiliaban Sí. a la D Sí. y subían rápidamente y creo que en un término de 5 o 6 años todos terminaron jugando en la primera Sí, B, sí. ¿no? Y pasaron medio de largo, donde demostraban mucha jerarquía a pesar de que había equipos muy fuertes en ese momento en la categoría como Barraca Central, Colegiales, Sí, la Flandria, la equipos primera D, emblemáticos. claro, la primera D en realidad
así para mi idea personal, era una categoría que estaba un poco estancada. Ellos sí, cada tanto ascendía uno. Y en esa época que vos mencionás, sí se empezó a dar ese hecho de que un equipo se inscribía y ese mismo año, al año siguiente, ya ascendía a la C y enseguida a la B. Sí. Pasó con Español, con Italiano, con Arsenal, con Morón también, bueno, de Brown también. sí, de Brown, creo que de Cambaceres también, Dálvine. Pasaba así, porque era, bueno, yo lo podría asimilar a lo que está pasando actualmente ahora con los equipos del interior, Bueno, Chaca. que de repente te aparece un agropecuario argentino, Claro. que es un equipo muy nuevo y así dejaron rápidamente. Estuvo a punto de pasar con San Jorge Tucumán, ahora aparecieron últimamente 2 o 3 equipos más que están en el Regional Federal Amateur. Y esto creo que era algo medio similar, me parece que era un tema que... de respaldo económico, ¿no? Sí, respaldo económico, pero más que nada yo diría que los equipos que venían jugando por entonces en la D eran instituciones que aspiraban a jugar ese torneo. Si les podía ir bien, bueno, por ahí ascendían, se ponían en un problema porque económicamente por ahí no les servía, pero estaban cómodos ahí. Y aparecían otros equipos con mayores aspiraciones, que tenían ganas de progresar, ganas de... Fíjense, en su caso clásico, Español-Italiano, hicieron casi siempre la misma campaña, uno atrás del otro. Pero eran equipos apoyados por toda la colectividad, con mucho poderío económico, entonces no podían estar ahí en la D y rápidamente salían. Pero bueno, se dio así. Y ahora está el caso de Real Pilar, que Y cuando era tercera categoría, cuando había 4 nada más, o sea, antes de los 80, hay un par de equipos que hoy juegan en primera división, que o en la primera nacional, o que jugaron mucho tiempo en primera división, antes y después, que circunstancialmente terminaron en tercera categoría, que para ese momento era bastante grave para el equipo, ¿no? Y ahí acá están también, o sea, este libro también es para hinchas de Chacarita, Lanús. Sí, de Chacarita, sí, de Chacarita, Lanús. Hay de uno que no me atrevo a mencionarlo porque si no acá me parece que nos van a cortar el Instagram. Pero bueno, uno de los equipos más antiguos del fútbol uno va a argentino. jugar una final mañana. Uno, sí, bueno, hay varios, ¿no? Que están Colón. casi Colón de Santa Fe Ajá. jugó en tercera categoría. jugó en tercera, sí, está. Colón jugó también en tercera. Chacarita, Lanús creo que jugó 2 años, 2 o 3 años, ¿no? 3 años. Chacarita 1. Colón casi toda la década del 50. Sí. En la del 60. 60. Sí, por eso ahora es inimaginable pensar en un duelo Lanús, no sé, contra Claypole, y capaz que se dio en aquel entonces. Incluso creo que Lanús perdió, ahora tendría que buscar el año. Lanús jugó con Piraña. Con Piraña, sí. Claro, 79. Y creo que perdió un partido medio desastrosamente en su cancha contra un equipo Con muy Deportivo chico. Merlo. 6-2. Después que 6-2, sí, ya había ascendido. Ya había ascendido, sí. 81 fue. Ajá. Ya había ascendido, Sí. exactamente. Menos mal que acá tengo al lado mío gente más memoriosa Él que yo. escribió el libro, pero yo algunas cosas me acuerdo. Héctor Enrique debutó en la C. ¿Cómo? Héctor Enrique debutó en Lanús de la C. En la sede Exactamente, sí, era que jugaba con Ramón también. Con Ramón, sí. Exactamente. Y jugaba el otro Enrique también. Llegaron a jugar 3 Tres Enrique, Los que tres ese Enrique. año, estando en solo fútbol, todavía en el 86 estaban en AFA las planillas oficiales De Lanús en de la la luz en el 81, y que podías revisarlas y diferenciar, porque en crónica salía Enrique, Sí, no sabías cuál había jugado. ¿Cuál de las tres? Sí. Exactamente. Sí, eso es un clásico problema también que uno se encuentra cuando está haciendo las tablas o los planteles. Es muy difícil a veces saber cuál es el que jugó, porque ni por el puesto lo sacas a veces. O por ahí lo decía, no, por el puesto tiene que ser tal y no, es el otro, una de esas. Me pasa a mí como historiador de Almagro con 2 hermanos que jugaron juntos, no me acuerdo el apellido ahora, pero jugaron juntos los últimos 6 partidos de un año, y a veces jugaba uno y a veces jugaba otro. Y después cuando los veo en las planillas de tercera, los dos ocupaban el mismo puesto. Entonces por eso es difícil, eran los 2 marcadores centrales. ¿Tenés una última pregunta? A ver, Vamos es un dato que aporta Leo de Morón, ¿no? Dice que en el 57 hubo un récord. Dice Orlando Españolo de Morón metió 7 goles en un partido versus Tiro Federal. Ajá. Que después dice lo igualó Taberna, el famoso Sí. Banfield Puerto Comercial, en el Nacional 74. Él lo aporta, ¿no?
Spagnolo, y terminó goleador del campeonato con 28 goles. Mirá. Seguramente en algún lugar lo tengo mencionado, eso, los 7 goles. Después uno lo corrige, dice dice Taberna fue en el 75, el otro dice No, Taberna fue en el 74. 7-4. Y después viene otro y dice ante Liniers de Bahía Blanca, y fue Puerto Comercial. Puerto Comercial de Bahía No Blanca. fue Liniers de Bahía Blanca, sino Puerto Sí. Comercial. ¿Y vos recordás algún partido que haya encontrado, aparte de Morón, un jugador con 7 goles en las grandes goleadas que hubo? No. Con 6 hubo uno de Suárez. No, 6-1 de Suárez. Miguel Ángel López, No. con 5 goles de penal. Ajá. Mira, Está. curioso. 6 goles en un partido, 5 de penal. No, yo tengo hecho una El planillita. árbitro era el presidente. Los que hicieron más de 5 goles, pero no recuerdo así de memoria Está cuál bien puede Suárez ser. con los 7 goles. Está. Bueno, para ir cerrando, porque se nos va a cortar el Instagram, Sí. vamos a contar cómo, bueno, los que están acá, muchos seguramente te van a comprar el libro, pero los que están allá en el Instagram o están lejos, ¿cómo consiguen el libro, Carlos? O sea, el espacio publicitario. Exacto. Bueno, auspicia este espacio el CIF. Bueno, es muy fácil, o no sé si es muy fácil. Si tienen algo para anotar, sí, me pueden escribir a mi mail, cfyametti@gmail. Me pueden mandar un WhatsApp. Lo único que el celular no es mío, sino de mi esposa, que me lo presta. 15 30 95 0428. Y si todo esto no lo tuvieron para anotar, no se acuerdan, y bueno, entren en las redes sociales del CIF, y ahí me van a poder contactar, la gente les va a dar los datos, ¿sí? Esa es la forma de poderlo conseguir. Bien, le pusiste en un compromiso a Esther, que te van a empezar a llegar los errores del libro, te van a decir Ya me las compras, sí.